Amar sin miedo. El podcast para los valientes que se atreven a vivir el amor en mayúsculas. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amar sin miedo. ¿Qué tal, Real Lovers? Aquí nos tenéis una vez más para hablar de temas muy interesantes. Hace un par de semanas iniciamos nuestra cuarta temporada dedicando el primer episodio al mes de la familia, donde pudimos escuchar testimonios emocionantes en los que sus protagonistas revelaron su manera de vivir la alegría de ser familia, por lo que, si no lo habéis escuchado, os invitamos rápidamente a que lo hagáis. Hoy en este segundo episodio arrancamos con el bloque de las adicciones, con una entrevista interesantísima que nos va a servir de introducción a este tema que preocupa mucho, sobre todo a padres y madres, pero también a profesores, catequistas, tutores y por supuesto pues también entre los jóvenes y adolescentes, ¿no? Pero antes de empezar os recordamos que podéis escuchar el podcast de Amar sin miedo, del podcast que habla del amor en mayúsculas, a través de las diferentes plataformas de audios habituales como iVoox, Spotify, Google Podcast y en nuestro canal de YouTube. Además, para contactar con nosotros de forma directa, para proponernos cualquier tema o hacernos preguntas, lo que queráis, podéis hacerlo a través del correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com. Empezamos, por tanto, introduciéndonos en las adicciones, un problema que nos preocupa especialmente por el gran número de jóvenes a los que afecta, ya sean adicciones con el alcohol, las drogas, los videojuegos y redes sociales o incluso la pornografía. Y para establecer las bases de este asunto contamos con un invitado muy especial, con Damián Martín Rubio, un verdadero experto en esta materia. No podíamos haber escogido una persona más formada para hablarnos del peligro y de las consecuencias de las adicciones. Sobre todo nos va a explicar cuáles son las más comunes, cómo se desarrollan y va también a contarnos testimonialmente, ¿no?, cómo él ha acompañado a tantas personas que sufren adicciones. Muy buenas, Damián. Buenas tardes, Alicia. Muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias por venir, porque la verdad creo que es una de las voces que mejor puede alumbrar e iluminar este tema de las adicciones, tanto para jóvenes como para familias, ¿no? ¿Por qué? Porque Damián es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en psicoterapia dinámica, además de médico de familia en el área hospitalaria de Virgen del Rocío y médico de referencia de los centros de adicción CAS y CIAS. Damián ha tratado con numerosos pacientes temas de adicciones y patologías psiquiátricas secundarias. Además, es promotor y miembro fundador de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática y de la Sociedad Médica de Adicciones y Patologías Asociadas. Como podéis ver, este extenso currículum y su dilatada trayectoria profesional es el más indicado para hablarnos hoy de las adicciones y abrir un poco este tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por el principio. Damián, ¿qué son las adicciones? ¿Qué las distingue de un vicio o qué las distingue de un mal hábito? A mí me gustaría primero hablar de algo tan importante que nos atañe a todos, que es el placer. Porque el placer es uno de los dones que nos dio Dios con nuestra naturaleza. O sea, podemos pensar que el placer es algo malo. No, el placer es lo que hace que podamos seguir viviendo. O sea, si nosotros no apreciáramos una satisfacción cuando tenemos sed y bebemos agua, pues seguramente no beberíamos. Y el placer nos llega a través de los sentidos. Por ejemplo, los que han pasado el COVID y se han quedado sin olor, pues seguramente les sabe toda la comida igual, no les apetece comer. Y el olor, el gusto, el tacto, todo eso está preparado para que nosotros seamos felices, nos ayuda a ser felices. El placer sexual, pues de los placeres más intensos que hay, ¿no? Yo creo que es bueno saber que hay una serie de placeres que son muy materiales y otros que son más espirituales. Y eso a veces se olvida. Los placeres materiales, pues como el que va por primera vez a esquiar y se lo pasa muy bien y disfruta mucho. Pero hay otros placeres que son como más difíciles de coger, de apreciar. No todo el mundo está preparado, pero con una buena educación desde pequeño sí se pueden saborear. Y hay mucha gente que se los pierde. Por ejemplo, el placer de leer un libro o el placer de rezar y de sentirse hijo de Dios y hacer un rato de oración con el Santísimo delante, ¿no? Bueno, pues en todos estos casos, ya sea jugando al fútbol, leyendo un libro o rezando, intervienen una serie de neurotransmisores que son los que modulan en nuestro cerebro la manera en que nosotros decidimos libremente lo que queremos hacer, nuestras acciones. Entonces,
Cuando nosotros estimulamos nuestro cerebro a través de los sentidos con una sustancia o con una conducta, ponemos en marcha una serie de neurotransmisores que son los que hacen que, sobre todo en el caso de las adicciones, actuando sobre una zona que se llama la corteza prefrontal, nos ayuda a decidir bien o mal, nos ayuda a elaborar bien las emociones. Es decir, que en la medida en que nosotros estemos educados para integrar ese tipo de pensamientos, deseos, conductas, hace que sea más o menos fácil el poder lograr una cierta felicidad en esta vida. Y ahora, ¿cómo se crea una adicción? Bueno, pues no es lo mismo el chaval que se emborracha un fin de semana que el que lo va haciendo todos los días. Es decir, que un abuso esporádico no significa que una persona sea adicta. Tiene que trabajarlo, y el que lo trabaja acaba siendo adicto. Lo que más estoy yo viendo en la consulta hoy en día no son tanto adicciones a sustancias como adicciones conductuales. O sea que al hablar de estos temas todo el mundo piensa, bueno, la droga. Bueno, la droga efectivamente está haciendo estragos, pero la educación que están recibiendo nuestros hijos está creando muchas dificultades para que sean capaces de apreciar lo que es sano y lo que no es sano. Entonces, en la adicción ya es algo muy concreto en lo que interviene un periodo de tolerancia, es decir, se va tolerando cada vez mejor una sustancia hasta que deja de tolerarse, y lo que al principio era felicidad no se puede dejar de hacer, pero ya no nos produce felicidad. Nos produce remordimiento, darnos cuenta de que estamos estropeando nuestra vida y estamos atrapados ahí. Entonces, por una parte está el concepto de tolerancia, por otra parte el de abstinencia, sea la adicción que sea. Es decir, que me quitan el móvil y me pongo nervioso, me pongo irritable, no hay quien me aguante en casa. O por el otro lado, si por ejemplo el chaval que fuma porro está acostumbrado a dormir con porro porque le tranquiliza y le quitas el porro, pues no duerme. Sí, hay una abstinencia ahí también, ¿no? Unos síntomas que son de abstinencia. Por tanto, esos dos conceptos sí se establece una adicción, si se dan esos dos conceptos. Y hay también quizá una mala gestión de la frustración, ¿no? Como vemos ahora que lo que hablaba, ¿no? De la educación de los niños ahora, ¿no? Que lo quiero, lo tengo, que con un pulso un botón y ya tengo la compra de Amazon hecha, o pulso un botón y me llega a casa una hamburguesa porque me apetece, ¿no? Quizás estamos faltando en ese sentido a nuestros pequeños, ¿no? A nuestros hijos, porque no les estamos ayudando a gestionar bien la frustración y se evaden quizás con ese tipo de sustancias o conductas que comentaba. Los padres actuales somos hijos de nuestro tiempo y los hijos actuales nuestros son también hijos de nuestro tiempo. Por tanto, es difícil escapar de esto, ¿no? Es decir, cuando yo era chico pasábamos la mayor parte del día, sobre todo en vacaciones, sin saber qué hacer. Y sin embargo, nos divertíamos y aprovechábamos ese tiempo. Y hoy en día, pues, el que un hijo nuestro esté metido en un grupo condiciona mucho cómo funciona ese grupo y cómo funcionamos los padres de ese grupo también. O sea, estamos en el colegio, los niños y los padres nos reunimos y tenemos más o menos las mismas actividades, muchas veces por encima de nuestro nivel económico, ¿no? Pero no podemos prescindir de eso, porque estamos metidos en ese grupo. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando los chavales se reúnen, todos tienen que hacer lo mismo. Tengo una paciente, bueno, esta ya es antigua, de hace unos 6 o 7 años, de 14 años, que consultó por una depresión. La depresión es porque la habían apartado del grupo. Es decir, esta no bebía y tenía una presión tremenda, pero no le gustaba beber. Por tanto, en un pueblo pequeño se quedó sin amigas. Eso, que en ese caso no era falta de personalidad, sino al revés, una chica que tenía personalidad, es muy difícil luchar contra eso. Por tanto, creo que una de las cosas mejores que existen ahora mismo es la escuela de padres, y muchas veces unida a las labores que se desarrollan en las parroquias. Es decir, toda la formación que dan, por ejemplo, los centros de orientación familiar, son una ayuda, una herramienta tremenda para los padres hoy en día para saber exactamente qué estamos haciendo bien con los niños y qué no estamos haciendo bien. Tengo un amigo que escribió un libro que se llama Todos educamos mal, pero algunos lo sabemos. Y yo creo que eso es fundamental. Es decir, que nos digan personas expertas qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y cómo manejar
esas frustraciones, esas pataletas, esa necesidad de tener ya lo que queremos en ese momento, eso va conformando la madurez del niño y sí es muy importante desde muy pequeño ir educándolos bien. Damián, yo quería preguntarte, porque antes has puesto algunos ejemplos de posibles adicciones, ¿no? Podemos hablar de una adicción al alcohol, también has puesto un ejemplo muy interesante de adicción a los dispositivos digitales, que podemos decir que son, digamos, la adicción quizás del siglo XXI. Quisiera preguntarte si hay una adicción en concreto que sea la más relevante la más común, o la más ¿no? común, ¿no? En la que, se pueda caer. En los jóvenes, ¿no? Sí. Pues en los jóvenes, por la manera de utilizar el tiempo de ocio, la iniciación se hace siempre a través del alcohol, el tabaco, luego viene el porro. Pero está claro que ahí interviene mucho también la imagen y la utilización de los móviles. Está haciendo eso mucho daño. Es decir, puedo poner el ejemplo concreto de mi hija. Hubo quien quiso en la primera comunión regalarle un móvil, le decimos que no se le ocurriera. Wow, claro, es decir, tan pequeña. Y de hecho, creo que fue la última que tuvo un móvil en su clase, que se le dijo que el móvil no era suyo, sino que lo iba a utilizar cuando hiciera falta. Entonces ya empezamos a darle un poquito más de tiempo conforme iba creciendo, pero realmente fue duro para ella ver que los demás tenían móvil y ella no tenía, ¿no? Creo que eso es muy importante, es decir, cómo se utiliza el móvil desde pequeño es fundamental enseñárselo y además con nuestro ejemplo. Es decir, la comida es para estar todos hablando entre nosotros y se deja el móvil y la televisión aparte. Y esas son el alcohol es la puerta de entrada de otras adicciones, el tabaco, el porro, cuando son ya más mayores. A partir de los 15, 16 años ya hay quien empieza a probar la cocaína. Pero hay algo que es tremendo, que es la adicción a la sexualidad. Es decir, la pornografía, con dar un botón ya la tenemos, ¿no? Entonces, esto es algo que además es una materia especialmente pegajosa. Es decir, que yo me he encontrado gente que empiezan con esto a los 16 años, tienen 22 y siguen enganchados y es muy difícil, ¿no? Y además es algo atemporal. Si esto no es solamente los niños con 16 años. O sea, me encuentro jefes de sucursales bancarias que van a perder el trabajo porque en cuanto llegan a su despacho ya ponen el ordenador y empiezan a ver pornografía, ¿no? ¿Qué pasa con las adicciones? Pues pasa que las adicciones tienden a reclamar cada vez mucha más emoción, algo más emocionante, de más intensidad. Entonces siempre nos estamos quedando cortos una vez que hay una emoción, una adicción, ¿no? Por tanto, estas personas mayores que ya están enganchadas a la pornografía, ¿por qué empiezan? Bueno, pues muchas veces porque en su matrimonio ven que el respeto que le deben a su mujer impide hacer cosas que él tiene en la cabeza y que podría hacer con otras mujeres, ¿no? Entonces ya o acuden, hoy en día es muy fácil, a compañeras de trabajo, a gente conocida a través de las redes sociales, cercanas al barrio, prostitución. Bueno, pues te encuentras con que esa persona además sigue siempre pidiendo más, lo cual luego te encuentras, pues ya no me satisface esto y tengo relación con hombres, o formo tríos, en fin, ya todo lo que la fantasía sexual se le puede ocurrir, ¿no? Pero siempre hay un fondo de insatisfacción creciente. Es decir, que una vez satisfechas los reclamos iniciales por las que uno consume, se va metiendo uno en un pozo del que es muy difícil salir. Se consume, uno se da cuenta que eso no es lo que le satisface, pero ya no puede salir uno de ahí. Esos son los casos en los que cuando se toca a fondo ya se acude a un profesional. Y tal como lo estás contando, ¿no? Que hay desde chavales de 16 años hasta gente muy mayor. Gente mayor que tiene su trabajo, ¿no? Y su familia. ¿Eso quiere decir que cualquier persona puede padecer una adicción o hay cierta predisposición? Sí, yo creo que cualquier persona puede padecer una adicción. Creo que hay una cosa interesante que yo descubrí no hace mucho, ¿no? Yo soy una persona que tiende a poner etiquetas en función del aspecto de las personas. Y hace relativamente poco, hace unos 7, 8 meses, entró en mi consulta un chaval
con un pelado de esto de casco, decir, bueno, pues la mitad de la cabeza para abajo rapada y por encima, y lleno de parecía una ferretería, ¿no? Las orejas, la nariz, todo, ¿no? Y un tatuaje en la mitad de la cabeza también. Y cuando ya llevamos 2 o 3 consultas, le dije, cuando tú entraste por la puerta, yo dije, vaya pieza, a ver qué hago yo con este tío, ¿no? Bueno, creo que con la edad voy superando eso un poquito, pero eso creo que todos tenemos tendencia a juzgar un poquito a las personas en función del aspecto, ¿no? Y luego, por mi experiencia de más de 30 años tratando con personas con adicciones, te das cuenta que la gran mayoría de esas personas son gente noble, gente buena, pero han tenido la mala suerte en un momento de su vida de meter la pata, de tener un momento de debilidad, una equivocación, una falta de fortaleza a la hora de decir que no, y han entrado por ahí y se han quedado enganchados. Claro, no todo el mundo que abusa del alcohol un fin de semana va a tener una adicción, pero hay determinadas personalidades que sí tienen una predisposición. No es que haya una genética especialmente perversa, pero sí está la persona que a lo mejor tiene una timidez. Por ejemplo, tuve un sacerdote que empezó a tener problemas de adicción con el alcohol porque le costaba mucho decir las homilías los domingos o cuando tenía que hablar en un funeral. Pero se dio cuenta que si tomaba una copita de coñac funcionaba estupendamente. Claro, esa copita al cabo de los meses se convirtió en 2. Y además en un pueblo pequeño donde estaba, pasa usted, vamos después de misa, ¿no? En un bar, luego en otro, ¿no? Y esa persona llegó siendo ya alcohólico a mi consulta, ¿no? Entonces, una persona muy buena que acaba por un problema personal de timidez, metiéndose, o todos los conocemos, ¿no? Las personas que son más bien introvertidas, que llegan a la feria, se toman 5 rebujitos y ya no hay quien los pare. Entonces, esto, el de las adicciones, hay que ser muy cauto porque cualquiera puede entrar en ella. No es necesario ser un depravado, estar tirado por la calle bebiendo, no. Cualquier persona, si no aprende a manejar la ansiedad, a manejar las frustraciones, a tener paciencia, a abordar los temas de una manera ordenada, puede caer en este tipo de problemas. Hay quizás en esta predisposición, ¿no?, para caer en una adicción, quizás una herida del pasado en esa persona que le haga ser más propensa, ¿no? Una carencia afectiva que le haga ser más propensa a la hora de padecer este tipo, cualquier tipo de adicción. En muchos casos sí, otras veces no. En otras veces son más bien problemas caracterológicos, ¿no?, de personalidad. Pero sí me encuentro con cierta frecuencia, sobre todo traumas desde la infancia, es decir, personas que no se han sentido queridas en la infancia. O, por ejemplo, uno de los últimos casos que he visto, una persona que tiene ya 26 años y que desde hace unos 10 años que se enteró que es fruto de un aborto fallido, es decir, su madre quiso abortar, pero no salió bien aquella operación, y este niño nace y sale al mundo, ¿no? Y cuando se entera de aquello empieza a hacer una depresión y empieza a tratar la ansiedad pues con porro, con alcohol, etcétera, y ahora mismo pues tiene una adicción grave, ¿no? Entonces sí me he encontrado muchos casos que sobre todo están relacionados con eso, con el afecto de pequeño. Muchas veces no es porque sea una realidad, pero sí una interpretación personal. A mí me quieren menos que mis hermanos. A lo mejor no es cierto, claro, pero él lo vive de esa manera, ¿no? Por eso el atender de una manera, como se dice ahora, muy personalizada a cada uno de los hijos es muy importante. El tiempo que se echa con los hijos de cercanía, de comunicación, de confianza, y algo muy importante, que los hijos sepan el camino que nosotros hemos trillado antes. Si papá tiene defectos, mamá tiene defectos, pero me doy cuenta que van mejorando. Eso es fundamental. La verdad que ya ha dado algunos tips, ¿no?, como para ir previniendo o por lo menos estar atento ante las adicciones, ¿no? Por un lado, gestionar o aprender a ayudar
a gestionar la frustración, a comprender el placer, y ahora este tema de acompañar a los hijos, ¿no? Pero no sé, si pudiera darnos 2, 3 consejos muy prácticos para, no solamente para padres, sino también, pues yo sé, para profesores que están en contacto directo con niños y adolescentes, para sacerdotes, 2, 3 consejos muy prácticos para de algún modo prevenir que se caiga en cualquier tipo de adicción. Bueno, los profesores tienen una especial responsabilidad. Yo siempre digo que hay una serie de profesiones, lo mismo que los padres, en las que se espera de ellos que sean especialmente íntegros. O sea, un policía, un juez, no digamos un político, un padre, una madre, tiene que ser íntegros. Eso no significa que no tengan defectos. Y todos tenemos personas de referencia. Entonces el profesor va a ser una de esas personas. Los padres, por supuesto, ¿no? Un abuelo, un tío, etcétera, ¿no? Entonces, el que haya esas personas de referencia es muy importante. Y además, el ser persona de referencia es algo que ayuda mucho a esa persona a ser mejor todavía. Es decir, eso de que el hábito hace al monje es cierto. Es decir, cuando una persona sabe que tus hijos están mirando todo lo que haces, cómo te relacionas con tu mujer, cómo tratas a tus amigos, cómo empleas el tiempo de ocio. Entonces, un profesor, un médico, aunque estén fuera del hospital, aunque estén fuera del colegio, siguen siendo personas de referencia. Por tanto, cuando yo veo a este profesor que está haciendo una tontería afuera, se me caen un poco los esquemas que tenía sobre él. Claro. Entonces, eso es muy importante, saber que tenemos una función que escapa a lo puramente cercano de nuestra familia. En la sociedad en la que vivimos no vamos a evitar la guerra de Israel, no vamos a evitar la pederastia, pero sí vamos a dar un ejemplo que hoy en día es fundamental. Por ejemplo, en los problemas matrimoniales que hay. Una de las grandes motivaciones que hoy en día deberíamos tener es que somos ejemplo para muchas personas. Por tanto, el tener esa función de referencia tiene que ser el primer punto que tienen que tener las personas, aunque no sean educadores, en que hay mucha gente en que se está fijando en nosotros, nuestros propios amigos, ¿no? Es decir, cómo funcionamos nosotros. Entonces, el enseñar, el profesor en casa, el médico, los consejos que da, etcétera, el abuelo, el enseñar cómo nos divertimos, qué tipo de amistades tenemos, qué placeres son los que nos producen una satisfacción mayor. Es decir, si no ven que en casa leemos, no van a leer. Claro. Y te encuentras con muchos universitarios que son unos auténticos catetos porque han sacado unas notas, han aprendido unas técnicas, pero no se han formado la cabeza. Una de las mejores cosas que podemos hacer para evitar caer en la droga es formar la cabeza y sobre todo una de las mayores lacras que tenemos hoy en día es el engaño. Se está engañando desde la educación y desde la política a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque no se les está haciendo ver cuáles son los detalles que tienen que tener en cuenta para tomar una decisión libre. Por ejemplo, yo, a nivel de mi profesión, tengo una pena grande porque cuando yo atiendo a madres que han abortado, ¿no? Y cuando veo a una de ellas que me dice, bueno, es que a mí me dijeron que esto era un grano. Y me dice, bueno, te voy a haber dicho que era un grano, o que era una zapatilla, o que era un esparadrapo, pero tú lo que tenías dentro era un ser humano. Claro. Bueno, pues eso es un engaño. Es decir, se le está diciendo, toma una decisión, pero tú no vas a saber cuáles son, claro. Por qué vas a tomar esa decisión, porque yo te estoy engañando. Pues hoy en día a los niños les están engañando en muchas escuelas cuando les dicen que pueden ellos escoger el sexo que quieran tener, o cuando tienen que experimentar como los demás para saber cómo es el placer sexual. Cuando un niño está en formación y no tiene madurez suficiente para decidir esas cosas. Estamos decidiendo desde la educación y desde la política cómo queremos que sean la sociedad del futuro. Y seguro, porque ya lo estamos viendo, no va a ser una sociedad más feliz. No. Se le está diciendo, tienes que hacer lo que te dé la gana con tu libertad. Y eso no es. La libertad tiene unos fundamentos y siempre tiene como fondo el bien.
Y no justifica nada los medios que se utilicen para conseguir algo, ¿no? Si no hay un bien detrás de eso, esa libertad es falsa. Claro, si faltan esos referentes de los que hablaba antes, ¿no? Si ni siquiera los referentes, los que deberían ser referentes, tienen clara toda esta idea de bien, ¿no? De Por bien tanto, superior. yo creo que la formación de la cabeza es fundamental. Es decir, hay que enseñar a los niños lo que son las emociones, lo que son los sentimientos. La emoción da paso al sentimiento, pero eso que tanto nos apetece y que tanto nos hace sentir bien no es lo más importante. Lo más importante son los criterios con los que funcionamos. Yo sé que tengo que estudiar para sacar esta asignatura, pero oye, hoy juega el Sevilla, el Betis, y aunque tengo un examen mañana, yo me voy a quedar viendo el partido del Sevilla, del Betis. No maduramos, porque estamos atendiendo a lo que nos apetece, pero no a lo que tenemos que hacer. Entonces, enseñarle a los niños, mira, papá se enamoró de mamá, pero el enamoramiento dio paso a que nos queremos. Y el enamoramiento a veces desaparece. Y eso no significa que papá no quiera a mamá. Tú no te puedes dejar llevar por lo que te apetece, porque eso durará lo que dure. Si tú te fumas un porro para dormir, pues vale, posible que te duermas. Pero a la larga eso te va a dar un problema gordo, porque tú sabes que el porro no es bueno. Entonces, ese recorrido entre la lucha entre la base, donde está la emoción y el sentimiento, y los criterios firmes, sólidos, que debe tener el niño, es lo que hace que madure. Pues hoy tenemos mucha gente con 40 años que no son maduros, porque siguen viviendo de la emoción y del sentimiento, y por eso, cuando la emoción desaparece, cambian de pareja. Claro. También cuando ya se llega a ese punto, ¿no?, en el que ya estás dentro de la adicción, ya... Bueno, irremediablemente no sería la palabra, pero es difícil salir, ¿no? Ese proceso de desintoxicación que lo llama. Si quieres, puedes explicarnos un poco qué relevancia tiene, o si es duro salir de ahí, o con las herramientas adecuadas puede ser más fácil de lo que creemos. Y también te quería, para ligar con esto, preguntar si eres cristiano, qué papel juega ahí Dios, tu fe, si puede ayudar como herramienta también, ¿no?, para salir de esa adicción. Bueno, en la adicción hay grados, ¿verdad? Depende de cuando uno empezó a consumir, es decir, el tiempo que uno lleva consumiendo, lo que ha consumido. Hoy en día, uno de los últimos pacientes que he visto, por fin descubrimos que una de las cosas que estaba consumiendo, porque estaba mezclado con lo que le vendían, era laxante para caballos. O sea que muchas veces ya no sabemos exactamente qué es lo que está tomando la gente, ¿no? Bueno, todo eso influye en el grado de adicción que tenga a la hora de tratarlo, ¿no? Pero sí tenemos que saber, esto no es solamente poner una medicación, es decir, que muchas veces una adicción es una adicción de toda la familia, tiene que estar implicada toda la familia, ¿no? Entonces hay que ver, esto es muy psicosomático, es decir, hay que ver en qué ambiente se mueve, cuál es su trabajo, cómo ha sido los antecedentes familiares. Pues no, mi abuelo tenía también un problema de adicción, o un hermano mío se suicidó, un tío mío tiene una bipolaridad, todo eso influye mucho, ¿vale? Entonces, una vez que se hace una buena historia clínica, hay que empezar a trabajar eso. Y muchas veces se puede hacer a nivel ambulatorio, y otras muchas veces hay que ingresar a una persona. Es decir, por ejemplo, las ludopatías, que es uno de los temas más difíciles que yo llevo, muchas veces hay que ingresarlo, porque es que es imposible quitarle el móvil, las apuestas online, pues hoy en día hace estragos, ¿no?, entre la juventud, ¿no? Muchas veces hay que ingresar a una persona. Y ese ingreso pues también variará. A veces son 3 meses, otras veces son 6, otras veces son 2 años. En adicciones hay que contar por lo menos con 2 años para estar tranquilo. Es decir, han pasado 2 Navidades, 2 veranos, 2 Semanas Santas, 2 ferias, etcétera, y ya vemos que se puede vivir en esas etapas sin nada de adicción, tanto con sustancia o sin sustancia. Por tanto, el recorrido de esto es muy largo. O sea, cuando una persona sigue pensando yo controlo, todavía no toca a fondo. Y esa persona que dice yo controlo es el último en darse cuenta. La familia, los amigos, todo el mundo sabe que esa persona está enferma ya, ¿vale? Y ahora me habla sobre el papel que puede jugar la espiritualidad o la religión. Hace 50 años había muchos frenos. Es decir, primero estaba la educación que nos daban en casa. Después estaba el ambiente general, donde primero no existía la droga, no existía el tabaco nada más, y alguna gente muy rara podría conseguir a lo mejor
algo de droga, pero eso no estaba en el ambiente. No había tampoco nuevas tecnologías, con lo cual la sociedad en la que vivíamos era bastante más sencilla, ¿vale? Pero además estaba el ambiente social, es decir, nadie podía ir haciendo por la calle rompiendo papeleras, porque además el castigo era fuerte. Hoy en día esas barreras se han roto. Uno puede hacer lo que quiera en la calle, que nadie le va a llamar la atención, y además si le llama la atención igual te busca un lío, ¿vale? Pero además se ha perdido el concepto de pecado. Es decir, no el pecado como algo negativo, que es lo que siempre se achaca a la Iglesia, está ahí anclado en el pecado, no. Se ha perdido quizá muchas veces el sentido de la filiación divina, es decir, la dignidad de ser hijo de Dios. Y eso antes sí es algo que se aprendía en casa. Yo recuerdo una vez, con 7 años, dando un paseo con mi padre por el Cristina, por el paseo del Cristina, ¿no?, al lado del río. Y vimos pasar un coche fúnebre y dijo mi padre, vamos a rezar por el que va ahí dentro. Que igual no iba nadie, pero a mí eso se me ha quedado. Yo veo un coche fúnebre y rezo. Y si cojo un periódico y veo las esquelas, rezo por la gente que está allí. Y a las 12 rezábamos el Ángelus. Y el rosario en familia. ¿Sí? Ese tipo de cosas son un freno muy bueno. Porque nos damos cuenta de que eso es una ofensa a Dios. ¿Por qué está el mundo tan mal? Pues porque se ha apartado de Dios. Y mientras más se aparta, más guerras y más castigo hay, ¿no? Es decir, eso hoy en día no se tiene en cuenta. Pero una familia que reza junta, que el sentido de esa familia es la preocupación por los que viven allí. Es decir, recuerdo un programa en la televisión que se llamaba Siempre alegres para hacer felices a los demás. Yo creo que ese es el lema de cada familia. Aquí yo no estoy pensando en que ¿por qué hago yo la cama si el otro no la hace? O siempre me toca a mí sacar la basura. No. Si los niños desde chicos se dan cuenta de que están al servicio de todos los que viven allí, eso desde luego seguramente no van a entrar en la droga ni en nada. Y la Iglesia, no solo en Sevilla, ¿no? Bueno, supongo que conocerás sobre todo lo que hay aquí en Sevilla, pero ¿qué recursos ofrece la Iglesia para acompañar a estas familias y a estas personas que tienen adicciones? No solo ya a nivel preventivo, como ha comentado, los centros de orientación familiar, un montón de conferencias y de charlas y talleres que ofrece la Archidiócesis de Sevilla en este caso, pero ya una vez que uno entra en una adicción, ¿hay recursos para acompañar a estas personas? Pues lo que yo conozco, porque atiendo el Centro de Orientación Familiar de San Sebastián, es el acompañamiento, porque en los centros de orientación familiar no se puede hacer un tratamiento. Uh-huh. Es decir, eso ya es una intervención médica, pero sí el acompañamiento tanto al que es adicto como a las familias. Y allí sí se hace una labor muy bonita, ¿no? Es decir, tanto a nivel de mi consulta y de los centros que atiendo, está claro que el trato terapéutico con las familias es fundamental. Y no solamente hay terapias de grupo con los adictos, sino también con las familias. Y a nivel de los centros de orientación familiar eso no se puede hacer, ¿no? Pues sería una intervención terapéutica. Pero sí les da un gran consuelo y una gran ayuda el saber manejar muchas situaciones conflictivas, el cómo actuar en determinados casos y sobre todo el sentirse acogidos, ¿no? Y yo creo que es interesante saber que no hace falta ser católico para ir a estos sitios, ¿no? O sea, que la Iglesia está abierta. Entonces, afortunadamente yo creo que eso da ejemplo, que acoge a cualquier persona, sea de la religión que sea o no tenga religión ninguna, ¿no? Y a nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar o incluso acompañar a una persona adicta? O que creemos que puede estar pasando por una adicción, ¿no? Muchas veces. Sí, a nivel de conversación es complicado. Es decir, el adicto rehuye mucho el verse calificado como tal, ¿no? Pero sí es importante que haya... yo hice unas encuestas en colegios, en prevención primaria hice muchas encuestas y les preguntaba a los chavales todos entre 13 y 16 años si alguna vez habían ayudado a algún amigo, y para mi sorpresa sí que ellos eran conscientes de que tal amigo, a lo mejor todos bebían los fines de semana, pero veían que alguno ya se pasaba y habían intentado muchas veces el hablar con él o ponerse de acuerdo cuando fueran a algún sitio para estar muy pendientes de él. Con lo cual eso me llamó mucho la atención porque no habían recibido ningún tipo de indicación por parte de nadie y sin embargo sí lo hacían, ¿no?
Entonces, yo creo que sí es importante en un momento determinado, si hay confianza suficiente, hablar con la persona. Me preocupa el cariz que está tomando tú, la manera de divertirte o de beber o lo que sea, ¿no? Entonces, a nivel personal yo creo que sí es bueno tener esa responsabilidad, y a nivel de grupo, de amistades también. Y porque de la adicción se puede salir, ¿no? O sea, me gustaría terminar este episodio con un poquito de esperanza, ¿no? De decir, vale, es un problema, podemos caer todos. Obviamente, aquí el doctor nos ha dado un montón de claves para, de algún modo, prevenirlo, estar atento, acompañar desde la infancia hasta toda la juventud y adultez, ¿no? Y la madurez. Y en la iglesia, por supuesto, que pone recursos y acoge a la gente, pero hay esperanza, se puede salir de una adicción, ¿no? De una adicción es muy difícil salir, pero se sale. Hay un porcentaje muy alto de personas que han tocado fondo o que sin tocar fondo tienen las suficientes luces o inspiración divina para un cambio de actitud y decir, esto tengo que dejarlo. Pero el recorrido es difícil y largo. Y sí, se puede salir. No solamente se puede salir, sino que las personas que han salido de una adicción, que han estado en el infierno, son personas especialmente preparadas para ayudar mucho a los demás. No solamente en el tema de la adicción, sino en otros muchos campos de la vida, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los centros por los que yo he pasado, los mejores terapeutas son los que, y son la mayoría, los que han estado muy hundidos en la droga. Y sin embargo, son unos colaboradores estupendos, ¿no? De hecho, yo siempre digo a los pacientes, tú me puedes engañar, pero a este no le puedes engañar. Claro. Porque a mí realmente, por ahí. Yo creo que a mí me engañan muchas veces, pero al terapeuta que ha sido antes adicto, ese no le engañan. Entonces, son unas personas que tienen un valor tremendo en la ayuda para salir de una adicción. Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? de esperanza, de que es difícil, es largo, pero se puede. Quien crea que conozca a alguien o quien escuche este episodio y crea que está sufriendo una adicción, aunque no lo sabía, puede contactar con nosotros y podemos ponerle a su vez en contacto con el doctor Damián y con estos recursos de los que hemos hablado, porque, por favor, lo que queremos desde aquí es recordaros eso. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que se ha olvidado que somos hijos de Dios, no esa filiación divina, y es cierto, o sea, Real Lover, eres hijo de Dios, o sea, no vayas por la vida como un vagabundo porque eres hijo de un rey, entonces, ánimo. Espero que este episodio te anime a pedir ayuda si es que estás en esta situación de adicción y que pueda iluminarte, ¿no? Y Damián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Amar Sin Miedo, por compartir tu experiencia, todos estos testimonios, que la verdad que han sido, en parte nos ponía también la piel un poco de gallina, algunas anécdotas que contabas. Y nada, agradecerte mucho que hayas estado, ¿no?, aquí con nosotros, compartiendo todo esto. Mira, a mí el agradecimiento es de mi parte, porque voy a contar también que cuando yo empecé con adicciones, yo empecé porque un psiquiatra me dijo que fuera a tocar la tripa a sus pacientes adictos, hacerle un electro, hacer un reconocimiento. Y lo hice un poco como diciendo, yo no quiero saber nada con esta gente, ¿no? Esta gente me van a estropear la consulta, esto no tiene remedio, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues eso se fue convirtiendo poco a poco en mi profesión. Y no solamente eso, sino que una de mis pasiones dominantes es enseñar este tipo de cosas. O sea, es raro el mes en el que yo no estoy en alguna mesa redonda, en un colegio hablando. Y realmente, si me quitan esto, me dejan cojo. Así que yo ahora mismo, una de las cosas que me hacen dar sentido a mi vida es esta, ¿no? Es decir, ayudar a la gente a descubrir cuáles son los peligros y poner remedio luego si uno ha entrado en ese infierno. Y se nota por cómo habla de su experiencia, porque a nosotros nos ha ayudado mucho y creo que a los Real Lovers, a nuestros oyentes también. Seguro que sí. Muchas gracias.
Y hasta aquí el episodio de la cuarta temporada de Amar sin Miedo, que esperamos, como siempre, que os haya gustado y sobre todo que este tema haya despertado conciencia, porque las adicciones es una realidad muy preocupante a día de hoy. Y por último, que si os está gustando Amar sin Miedo, que lo compartáis con todos aquellos que creáis que pueda ayudarle. Lo importante es que cada vez más jóvenes seamos capaces de amar de verdad, de vivir un amor real y sin miedo. Os esperamos dentro de 2 semanas con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto! Chao.